La legión que fácilmente es la favorita de muchos, y en más de una ocasión ha conmovido los corazones de muchos de nosotros. Los salamandras, hijos del gran primarca Vulcan, aquellos que darían sus vidas sin pensarlo dos veces para salvar a los civiles. Estos son los salamandras. En los fuegos de la batalla, sobre el yunque de guerra. Para iniciar, durante la era de las guerras de la unificación, son contados los eventos en los que ellos aparecieron, pero justamente sus hazañas en combate no son lo más interesante que tienen estos, ya que el emperador los agarró y los aisló del resto de las protolegiones. En este entonces, esta legión solo eran conocidos como el capítulo de la 18ª Legión, y junto con ellos también fueron aislados lo que serían la 6ª y la 10ª Legión, las cuales próximamente serían conocidos como los Lobos Espaciales y los Manos de Hierro. Hasta el día de hoy desconocemos por qué fueron aislados del resto. Solo los más cercanos al emperador conocían el porqué, aunque se tiene la teoría de que fueron aislados por las mutaciones que sus semillas pudieron haber producido, o por la función de que éstas harían en algún futuro. Pero bueno, son solo teorías por los momentos. Ahora bien, la primera vez que la 18ª Legión fueron vistos en batalla fue durante el asalto a las Galerías de la Tempestad, en el derrocamiento de lo que sería el Etnarca en los desiertos del Cáucaso, en los últimos días de la Guerra de Unificación, en la antigua Terra. Aunque se tiene registro de batallas anteriores, esta es como la más famosa e importante, ya que esta dio lugar a lo que sería su honor y su gloria, estableciéndolas en muchos sentidos. Ellos pelearon por sí solos en una victoria contra todo pronóstico y encima sobrevivieron, sufriendo gravísimas pérdidas que redujeron su recién alcanzada fuerza activa de unos 20.000 guerreros a apenas más de 1.000. Aunque al hacerlo se ganaron su lugar perpetuo de gloria y honor entre las fuerzas del imperio. Después de esta gloriosa victoria, empezó la reconstrucción de la legión, recibiendo más que todo por su victoriosa reputación, armas y suministros por encima de casi todas las legiones, y aunque recibieron bastante apoyo, no fue el suficiente como para unirse a las flotas iniciales de expedición que salieron de Terra a conquistar el sistema solar. Una vez se pudieron unir al inicio de la Gran Cruzada, fueron usados como capítulos, o sea, 1.000 efectivos, en lugares en los que se solicitaban refuerzos astartes. Obviamente esto fue cuando ya estaban más o menos reconstruidas sus filas. Esto hizo que durante las primeras décadas de la Gran Cruzada, los legionarios de la 18ª estuvieran asignados a un número considerablemente grande de grupos de batalla, básicamente refuerzos de distintas unidades especializadas como expedicionarios y comerciantes independientes y que casi nunca lucharon juntos como una sola legión. Esto les dio, como quien dice, el privilegio de ser mayoritariamente líderes de varios regimientos humanos o sirviendo como vanguardia enviados a luchar contra amenazas sinos u otros peligros nacidos de forma repentina y siendo los principales refuerzos las principales ayudas que recibieron los humanos durante este gran periodo. Para la 18ª esto supuso una paradójica reputación de salvadores, pero también eran heraldos de sangrientas hazañas, esperanzas perdidas y defensas sumamente firmes. Eran básicamente así como los conocían. Si una unidad del ejército imperial era asignada a un destacamento de la 18ª, era una señal de que la inminente batalla sería un asunto letal, ya que se tratase de romper un asedio o detener un contraataque o mantener la línea contra un asalto alienígena para proteger civiles de ser masacrados. Como podrán imaginar, esta reputación hizo que su ya muy buena reputación mejorara de gran manera. Pero digamos que con el tiempo, mientras más aportes daban a la Gran Cruzada y protegían a la humanidad, más le llenaba de felicidad, o sea, se volvieron adictos a salvar personas. Su gloria dejó de ser tan buena porque empezaron a presentar cierto temperamento suicida. La única victoria que era digna para ellos era aquella que parecía imposible, que sonara muy honorable y épico. Pero ¿esto era bueno para ellos en verdad? Porque literalmente serían los que menos números tendrían
de no ser por la existencia de la Tercera Legión. Las pérdidas en combate eran tan grandes que nunca llegaron a tener un número óptimo para que su funcionamiento fuera estable. Durante la cuarta década de la Gran Cruzada, ya se debatía abiertamente en algunos sectores de la Legión si sobrevivirían. Con el hallazgo del primarca Vulcan en el planeta Nocturne, todo cambiaría. Cuando el emperador llegó a Nocturne, no encontró a su hijo perdido convertido en un caudillo destructor ni en un rey conquistador, ni siquiera en un monstruo temido, sino en un poderoso protector que había rechazado una coronación que podía haber exigido permanentemente por la fuerza, y para quien el poder por sí solo era un adorno vacío y nada más. Vulcan estuvo junto con el emperador mucho tiempo. De hecho, fue el primarca que más tiempo pasó junto con el emperador. Aprendió la forja de armas con el Mechanicus de Marte junto con su hermano Ferrus Manus. Su armadura era de color esmeralda y estaba adornada como si fuera un dragón. Cuando por fin estuvo listo para tomar el mando de su legión, lo hizo estando muy bien preparado y listo para forjar a su legión. Cuando Vulcan acudió junto a su legión, lo hizo en su hora de mayor necesidad, pues en el sistema Taras, la 18ª fue la única capaz de responder a la crisis. Una flota colosal de orcos había aparecido. Lucharon contra un enemigo vasto y aplastante. La fuerza principal de la legión, que ahora era compuesta por unos 19.000 marines espaciales, había reunido a los defensores locales y resistido por casi un año estándar, en una serie de batallas contra más de 1 millón de incursores orcos dispersos por centenares de naves destrozadas y naves asteroides de tipo Piedro y docenas de Piesos. Los actos de la Legión habían permitido la evacuación de 3 poblaciones planetarias enteras, hasta seguridad nominal del sistema Taras. Y para que dimensionemos, la tasa normal de un planeta es de aproximadamente 500.000 millones, pero habían tenido un coste terrible. La 18ª, dirigida por su Lord Comandante Cassian Baugh, había quedado atrapado en la defensa de la retaguardia de un cúmulo de colonias cerca de la división de Taras, contra una oleada de merodeadores orcos. Este es el peor de los casos para la Legión, y lo peor es que podían haber obtenido refuerzos perfectamente, pero ellos se negaron. No iba a ser una victoria honorable. Era o vencer por ellos mismos o morir en el intento. Conscientes de su sacrificio, sería la forma por la cual incontables vidas humanas se salvarían. Su primarca, sin embargo, al enterarse de esta situación, se negó a quedarse al margen y aceleró sus planes para unirse a ellos. Cuando llegó, tenía aproximadamente 3.000 nuevos iniciados salidos de Nocturne, con armas y reliquias creadas por el mismo primarca. La 18ª Legión, con fuerzas renovadas y una furia recién despertada, se abalanzaron contra los orcos en un frenesí destructor, atrapada entre un martillo y un yunque que superaban su propio salvajismo. A la horda orca fue rota y puesta en fuga. Los supervivientes fueron perseguidos implacablemente y consumidos en las llamas. Tras la batalla, las 2 mitades de la 18ª Legión se encontraron y fueron unificadas sobre las llanuras del coral muerto de Anateum. Cuando sus salvadores se quitaron los cascos, los legionarios terranos vieron a los rostros de sus hermanos y aquel que era su padre genético. No pudieron evitarlo, que eran uno y lo mismo, y que su primarca había venido a reclamarlos. Los supervivientes de la 18ª Terrana se arrodillaron inmediatamente ante su primarca, pero Vulcan les ordenó que se alzaran, diciendo que todos sus hijos eran iguales, y él no era ningún reyesuelo que necesitaran muestras de obediencia. Antes bien, fue él el quien se arrodilló en honor de las vidas que habían salvado y el precio que habían pagado. Entonces buscó al Lord Comandante Baugh, herido de muerte, y confirmó la transferencia formal del mando sobre la legión, entregando al guerrero caído la garra del comandante del caudillo orco, que le había vencido para sellar el pacto entre él y su legión. Ellos lucharían por él, pero él también lucharía por ellos. ¡Joder, cómo me gusta este relato, maldita sea! Mucho después de esta batalla, Vulcan reunificó a
toda su legión, y algunos los acompañó a terminar a ciertos compromisos que ya tenía su legión de antes de que él viniera. Los tomó y los llevó a lo que sería la luna Prometheus, para que sirviera como su cuartel general y arsenal. Ahí la legión fue reordenada y rearmada, y por encima de todo, Vulcan le dio un propósito y una convicción comunes a todos sus legionarios. Retocó un poco la doctrina de su legión, pero siempre tuvo en cuenta las enseñanzas anteriores que ya tenían incorporar la antigua heráldica de la 18ª a la reformada legión y la forma con sus guerreros más destacados de su guardia de la Pira, el cuerpo de élite de pretorianos y señores de capítulo que servirían a la vez como su guardia de honor y como ejemplos a seguir para su legión. Para el caído primer señor de la 18ª, Cassian Baugh, Vulcan fabricó con sus propias manos un sarcófago Dreadnought único, el Dragón de Hierro, para que Baugh sirviera como el castellano y protector de Prometheus y del futuro de la legión, ahora renombrados como los Salamandras, tomando el nombre de unos saurios depredadores de Nocturne, pues estos mostraban una inamovible lealtad a sus parientes y crías y una terrible ferocidad cuando los defendían. Inspirados por esto, se unieron a la Gran Cruzada, donde finalmente sus números alcanzaron a compararse con el resto de las legiones, destrozando imperios alienígenas e incorporando mundos perdidos al imperio. Aunque nunca alcanzarían los grandes números de las legiones de los Aires Oscuros de los Guerreros de Hierro, su poder y habilidad en combate eran innegables y su conducta en la guerra era considerada ejemplar, demostrando una habilidad y disciplina impresionante. Aquella legión se transformó en algo admirable para el imperio en general. Ahora bien, durante la herejía de Horus, los Salamandras y los Manos de Hierro y la Guardia del Cuervo fueron prácticamente exterminados en la masacre del desembarco en Isban V. Ellos formaban lo que sería la primera oleada de Astartes que irían a combatir contra las fuerzas de Horus. Ahora bien, lo que sería la segunda oleada eran básicamente 4 legiones, las cuales ya eran traidoras: los Amos de la Noche, la Legión Alfa, los Hijos del Emperador, los Guerreros de Hierro, los Devoradores del Mundo, la Guardia de la Muerte e incluso los Portadores del Palabra fueron los que se encargaron de masacrar a las primeras 3 legiones mencionadas, terminando en parte con su participación en la herejía. Apenas han sido unas contadas batallas con unos poquísimos Astartes y su participación en el asedio de Terra es bajísima, básicamente porque la participación que tuvieron ellos es básicamente Vulcan estando al frente de todo, pero sin contar eso, básicamente no tienen mayor participación como legión. Incluso después, en la purga de los traidores, no tuvieron grandes actos. Todo este tiempo se dedicaron a rearmar sus fuerzas en su fortaleza. De hecho, no sería hasta mucho después que ya tendríamos bien formalizado lo que serían, pues, sus más grandes hazañas. De hecho, durante lo que sería el milenio 30.000 y el milenio 40.000, tuvieron variadas batallas, pero sin duda la mejor y la más resaltante de todas fue durante la Segunda Guerra de Armagedón. Mientras que los Ángeles Sangrientos se dedicaron a destruir la Horda Orca y los Ultramarines en defender las colmenas sobrevivientes, los Salamandras se ocuparon de lo más esencial de todo, pero por raro que suene también es lo más descuidado, pues esta sería la tarea de proteger a los convoys de suministros, luchar en la retaguardia contra los avances orcos y escoltar colmenas de refugiados. Tan protegidos fueron estos arduos deberes que se hicieron famosos entre los defensores humanos de Armagedón como aliados duros y fiables, una reputación que no compartían con otros capítulos más inestables, por ejemplo, liderados por el señor del capítulo, Tu Xuan, el cual su mandato digamos que había comenzado hace recién 3 años. Los Salamandras lucharon con distinción. Entre otras hazañas, lograron defender el puente de lo que sería el río Stygies de un millar de locos de la velocidad, y evitaron que los orcos destruyeran una planta de purificación de agua, salvando así a la colmena de Tempestora de una lenta muerte por deshidratación, aunque la colmena acabó por caer de todas formas. Sus esfuerzos permitieron que fuese evacuada antes de que los orcos tomasen la ciudad llena de habitantes.
De hecho, esta no es su única participación, ya que vendría luego la tercera guerra de Armagedón, donde pues básicamente el caudillo orco Ghazghkull intentó un segundo asalto. Los primeros en responder fueron básicamente los salamandras, con 7 compañías completas y el señor del capítulo Tushan. Lanzaron varios contraataques contra las fortalezas Piedro, desembarcadas por los orcos, siempre priorizando lo que sería la lucha a corta distancia. Al menos 9 piedros habían sido destruidos por los ataques de los salamandras, matando incontables millares de pieles verdes. Muchos capítulos lucharon en el nombre del emperador o por la gloria personal. De todos los 20 capítulos que participaron, solo los salamandras lucharon por el pueblo de Armagedón. Según los rumores, el propio Tushan se enfrentó al capitán de Vinyar de los marines malevolentes, cuando este bombardeó un campo de refugiados invadidos por los orcos. Se dice que Vinyar dejó morir a los civiles porque no tenía tiempo para salvarles, una idea que enfadó gravemente a lo que sería el señor del capítulo de los salamandras. Durante toda la historia de la humanidad, los salamandras han estado ahí para pelear por los civiles, por aquellos que no podían defenderse, siempre velando por el bien común. El historial de los salamandras está llena de muy buenas e increíbles historias, como fue su participación en el asalto de las Galerías de la Tempestad, durante las guerras de unificación, o más recientemente, en la Guerra de la Bestia, donde el primarca Vulcan lideró a sus hombres y lograron destruir a uno de los Wags orcos más peligrosos que han existido. Es increíble ver a los salamandras en acción en general. Muchos sabemos que en Nocturne la esperanza de vida es bastante jodida, ni especial cuando estamos hablando de un planeta letal como este, ya que una vez cada año, lo cual equivale a lo que serían 15 años terranos, la luna de Prometheus y el planeta Nocturne, al ser pues básicamente Prometheus tan grande, cuando se acercan bastante, ambos tienen un cataclismo natural enorme, ya que el planeta entero se ve terraformado. Sus montañas pasan a ser más pequeñas, los valles se convierten en enormes riscos, y no digamos nada de los como maremotos y las erupciones volcánicas. Ciudades y pueblos se convierten en ruinas, y los continentes se cubren de un frío invierno. Durante el siguiente cuarto de año, el mundo se ve totalmente reformado. Solo sobreviven a estas condiciones climáticas los animales y humanos más fuertes. La gente de Nocturne es increíblemente poderosa y muy resistente para sobrevivir a todo esto. Esta época de cataclismo tiene también su recompensa, ya que la agitación de la tierra abre las vetas de gemas y de metales preciosos, destapando los minerales vitales para la fundición. Pero bueno, ese es otro tema que le conviene mucho más al Mecánicos. Cuando el capítulo no está en campaña, se encuartela en Prometheus. Los marines espaciales del capítulo de los salamandras mantienen vínculos muy fuertes con la población de Nocturne, de hecho, muchísimo más de lo habitual en otros capítulos astartes. Así que no es raro ver a marines de los salamandras conviviendo con habitantes de Nocturne. Los reclutas de los salamandras comienzan desde muy jóvenes. La instrucción en el capítulo como aprendices es más o menos a los 6 o 7 años. Luego pasan a aprender lo que serían habilidades de forja, tal como hizo Vulcan en su niñez. De estos aprendices, los apotecarios del capítulo juzgan cuáles son los más capaces y dignos de Prometheus y los entregan a los capellanes para que reciban la biocirugía requerida para convertirse en astartes. Los jóvenes exploradores deben de pasar los mismos ensayos y pruebas que realizaron Vulcan y el emperador. Su iniciación final culmina con una caza de una salamandra gigante. Y tengo que decir que su proceso de reclutamiento es muy bajo, no es muy efectivo, así que hoy en día los salamandras no son muy numerosos. Y sí, todo este proceso es técnicamente necesario, porque la semilla genética de Vulcan es bastante complicada, teniendo una serie de mutaciones específicas para cuerpos adaptables y resistentes. Y digamos que en cuestión de resistencia, la única legión más resistente que los salamandras es la propia Guardia de la Muerte. Y sin mencionar el cambio de color de piel, que es aún Onis independientemente de la nacionalidad que se tenga. Si eres una persona con rasgos asiáticos, de todos modos tendrás ese color característico y tus ojos pasarán a ser de color sangre.
No sé ustedes, pero es estéticamente muy épico. En cuanto a la doctrina de batalla, los salamandras siguen las doctrinas del Codex Astartes, que si quieren saber para qué sirve el Codex Astartes, aquí les tengo un video. Pero ahora bien, ellos siguen el Codex Astartes con pequeñas variaciones para compensar sus propias características físicas y mentales. Muestran preferencia por los intercambios de fuego a corta distancia, usando una gran cantidad de armas de fusión y lanzallamas, para debilitar a los objetivos blindados y destrozar a los enemigos con poca armadura. Viniendo de una sociedad que se basa en el prestigio de las personas en su habilidad en la artesanía con los metales, los salamandras tienen acceso a más tecnología de lo habitual en los capítulos Astartes. Esto se evidencia en el número de armaduras de exterminador que mantienen y la alta proporción de armaduras artesanales de su arsenal, así como el elevado número de armas de precisión que emplean. Son bastante bendecidos por el Mechanicus, por lo que pueden ver. La organización del capítulo la estableció Vulcan cuando juró lealtad al emperador. Cada compañía fue asociada a cada una de las 7 ciudades más importantes de Nocturne, cada una comandada por el capitán de ese asentamiento. Esta organización sigue estando vigente, aunque desde la desaparición de Vulcan, algunos centenares de años después, determinada la herejía de Horus, al primer capitán se le ha dado el papel de lo que sería el señor del capítulo, siendo esta la mejor forma de acomodarse al Codex Astartes. Esta posición se considera un absoluto sobre todos los salamandras, pues estos creen que un día Vulcan volverá a dirigir el capítulo en una gran campaña para terminar con el caos. Estas campañas eran más grandes de lo indicado en la norma del Codex Astartes y fueron reorganizados siguiendo la norma después de la herejía. La primera compañía está en el cuartel general del capítulo y representa, además de la guardia personal del señor del capítulo, son conocidos como los Draco de Fuego. Para acceder a la primera compañía, un guerrero debe ser designado por su capitán para tal honor, y a continuación debe demostrar que es digno de ese honor, cazando a un Draco de Fuego en Nocturne. En el Salón de los Dragones del capítulo, en la fortaleza monasterio de Prometheus, se cuelgan todas las pieles de los dracos cazados en estas mismas pruebas. Luego estarían 3 compañías de batalla básicas, llamadas lo que sería la segunda, Defensores de Nocturne, la tercera, Piroclastas, y la cuarta, Marcados de Fuego. Luego tenemos a la quinta, que serían llamados los Cazadores de Dracos, y la sexta, los Martillos Llameantes. Estas funcionarían como compañías de reserva. Y la séptima serían los Hijos de Nocturne, los cuales serían las compañías de exploradores. Y sí, son muy pocos como pueden ver. Y es que actualmente, si no estoy mal, solo son más de 800 en total. Es un capítulo que, pues, como pueden ver, no recibe muchos reclutas nuevos y no pueden compensar estos 1000 efectivos si es que exige el códex. Entre los miembros más importantes podemos encontrar, por supuesto, al más grande héroe del capítulo, el cual sería Tushan, el maestro del capítulo, que es técnicamente el más joven maestre de todos. Tiene un muy breve recorrido como maestro del capítulo, y sus logros y honores entre sus hermanos es tremendamente grande. El respeto es lo que más resuena entre los salamandras, y sus acciones en batalla son grandes. Recién les hablé de la guerra de Armagedón, las cuales fueron las que más resaltaron sin duda. Luego tenemos a Vulcan Histan. Según la antigua tradición de los salamandras, el primarca Vulcan dejó atrás 9 artefactos. Vulcan dispersó estas reliquias por toda la galaxia, tanto para impedir que cayeran en manos de los enemigos de la humanidad, como porque sabía que ni siquiera el mayor trofeo valía de nada si era conseguido sin un desafío. Desde la desaparición de Vulcan, los salamandras siempre han nombrado un padre forjador para que éste busque el legado perdido de su primarca. A finales del milenio 40.000, recae este título ahora sobre Histan, después de haber renunciado a todos sus honores como capitán de la cuarta compañía. Como pueden ver, Los Salamandras es un capítulo sumamente interesante, aunque su historia es bastante breve, pero les puedo garantizar que si se ponen a buscar un poco, lograrán encontrar muchas y maravillosas historias al respecto de los Salamandras. Si bien, esto es todo lo que tengo que decirles por el día de hoy,
y Necrodaemon se despide hasta una próxima campaña. Nos vemos.